Como saben o los que no sepan, yo soy Unidades Urbina Medina, médico pediatra intensivista, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura. Les damos la más cordial bienvenida a todos. Veo que hay mucha gente que se quedó en el salón de espera, pero estamos con una plataforma que solo nos permite 100 asistentes. Tenemos participantes desde Argentina, tenemos participantes de Paraguay, algunos de Estados Unidos, todos bienvenidos, y los venezolanos, por supuesto. Hoy vamos a hablar con la doctora Vicky Zabaleta. Ella es pediatra egresada del Hospital Miguel Pérez Carreño, es intensivista pediátrico egresada del Hospital J.M. Los Ríos y está en varias comisiones de seguridad en vacunas y de asesora en vacunas para el Ministerio Popular de la Salud. Ojo, porque nos llamaron o la llamaron, no es porque comulgue con ciertos pensamientos. Y vamos a hablar hoy en este segundo webinar sobre el COVID o la COVID-19 y su relación con el síndrome de Kawasaki. Adelante, doctora. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Listo. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a darle rápido a ver si da chance de hacer algunas preguntas y respuestas. Vamos a hablar del síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes relacionado con el COVID-19, un síndrome que en menos de un mes ha tenido muchísimos nombres diferentes. Cuando comenzó este tema de COVID-19, que para nosotros comenzó a finales de diciembre, comenzando enero, inicialmente se decía que los niños no se enferman y si se enferman no se complican y realmente no se mueren. Eso fue el pedacito de corazón que vimos en algún momento los pediatras y realmente nos tranquilizamos en ese momento al leer esa información. Eso lo vimos inicialmente en China. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, ya fuimos viendo que, bueno, primero no niños, no embarazadas, ok, después solo 10 pacientes con síntomas no tan importantes, ya después, ya pacientes complicadas que necesitaron ventilación mecánica y ya entre febrero, abril y marzo comenzamos a ver realmente complicaciones, niños muy complicados y en ese momento ya vimos que habían ciertas comorbilidades importantes que ya vamos a ver en el camino. Solamente para recordar, el doctor Kawasaki, el doctor Tomisaku Kawasaki, en el 61 describió el primer caso de enfermedad de Kawasaki en Japón. Ya en el 67 sacó unos criterios específicos que a hoy más o menos se mantienen, algunas cosas han cambiado. Y en el año 74 fue la primera publicación en inglés de 50 pacientes. Venga, suate que no se escucha. De 50 pacientes con enfermedad de Kawasaki, pero en inglés. Obviamente para nosotros pues necesitamos en un idioma que entendamos un poco más. Aquí en este recuadro estamos recordando algunos puntos de Kawasaki típico y ya vamos a ver las diferencias con la nueva enfermedad, con el síndrome inflamatorio multisistémico, donde vemos que del lado izquierdo está toda la serie de requisitos para las cuales decía el doctor Kawasaki. Del lado derecho, la Asociación Americana de Cardiología hizo algunos cambios, ya lo sabemos: fiebre mayor de 5 días, más de 4 de los siguientes criterios, que es cambios en la cavidad bucal, en los labios, enopatías cervicales, cambios en las extremidades, edema, exantema polimorfo, inyección conjuntival bilateral sin secreción. Digamos que esos son los criterios más o menos. Este cuadro solamente para ver que en el tiempo la enfermedad va cambiando cada día 1 del síntoma a día 9, más o menos no vamos a tener todos los criterios completos en un solo paciente al mismo tiempo probablemente, ¿ok? El Kawasaki atípico, que fue otra de los diagnósticos diferenciales que se hizo más o menos en abril, mayo, para, digamos, caracterizar este síndrome inflamatorio multisistémico en niños, en donde el Kawasaki atípico, la fiebre mayor de 5 días, anormalidades arteriales, 2 o 3 de los mismos criterios que hablamos antes, pero en este Kawasaki atípico hay cosas importantes, como que hay más anormalidades coronarias que en la enfermedad de Kawasaki normal, y hay presentación mayor en menores de 6 meses. Además hay un mayor riesgo de desarrollar coronariopatía que con la enfermedad de Kawasaki típica.
Aquí unos tips que son importantes y que se caracterizaron más o menos en el año 2000. En el año 2000 salieron estos criterios de cambio de la cicatriz de BCG. Se pone un poco roja y esto es, digamos, un punto interesante, importante. Más o menos el 36% de los casos de pacientes con enfermedad de Kawasaki hacen estos cambios en la cicatriz de BCG. Y por último, el síndrome de shock por Kawasaki, y con este síndrome específicamente es que vamos a hacer la diferencia con el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19, en donde este síndrome tenemos que el paciente tiene síntomas gastrointestinales severos, hay disminución de las plaquetas a diferencia de la enfermedad de Kawasaki, que más bien hay un aumento de las plaquetas, hay aumento del dímero, aumento de la PCR, las alteraciones, disminución de sodio, albúmina y definitivamente un estado de coagulopatía. Hay aumento de riesgo de aneurismas coronarios mucho más alto que la enfermedad de Kawasaki. Hay aumento de la resistencia al tratamiento con inmunoglobulina endovenosa. Hay un aumento de la troponina y de la la CPK-MB porque definitivamente hay una alteración o un daño directo al corazón. A la parte izquierda, usualmente. ¿Okay? Por supuesto, hay un aumento de riesgo de muerte. Este síndrome se puede confundir mucho con un shock séptico y con un síndrome de shock tóxico, por la causa que sea. De hecho, hoy sabemos que más o menos este síndrome de shock por Kawasaki es más o menos el 5% de las presentaciones de todas las enfermedades de Kawasaki, pero hoy sabemos que esto está subdiagnosticado. Una cosa importante del síndrome de shock por Kawasaki, que deja fragilidad capilar, disfunción miocárdica, liberación de citoquinas inflamatorias y el goteo capilar, que da muchísima clínica y muchísimas manifestaciones, como ya nosotros lo conocemos. Entonces, algunas características importantes del síndrome de shock por Kawasaki que nosotros debemos de tratar de hacer el diagnóstico temprano de la enfermedad, porque mientras más temprano podamos hacer el diagnóstico, podemos hacer el tratamiento tanto de sostén como, digamos, medianamente específico para esta enfermedad, para prevenir las secuelas de esta enfermedad. Dentro del tratamiento temprano está la inmunoglobulina endovenosa, está el infliximab, que ya vamos a hablar de él, la anakinra y la metilprednisolona, y ya vamos a ver ¿qué hay de nuevo con estos tratamientos para nuestro nuevo síndrome asociado a COVID? Aquí vemos, y esto quisiera que lo fijaran en su mente porque van a haber muchas diferencias o algunas diferencias con el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19 en niños. Uno es el conteo de glóbulos blancos. Aquí hay una leucocitosis, hay una PCR elevada, pero realmente no es en los niveles que se ven del síndrome asociado a COVID-19. Fíjense que el dímero está elevado, fíjense que el número normal más o menos de 1.16 y en el síndrome de shock por Kawasaki, no en lo normal, en Kawasaki, en la enfermedad de Kawasaki 1.16 y el síndrome de shock por Kawasaki de 3.4, discretamente aumentado, uno diría que más del doble, sin embargo ya vamos a ver la diferencia con nuestro nuevo síndrome. Y la procalcitonina también de 0.56 en la enfermedad de Kawasaki a 2.3 en este síndrome de shock por Kawasaki. Aquí vemos también que definitivamente la interleuquina 6 y la interleuquina 10 tienen muchísimo que ver con esta enfermedad y clínicamente lo vamos a ver como una hipotensión arterial sistólica de más del 20% según la edad del paciente, signos de hipoperfusión periférica, alteración de la fracción de eyección, aumento de la concentración de la troponina 1, aumento del ProBNP, que es el péptido natriurético cerebral, y signos indirectos de miocarditis y falla cardíaca. ¿Okay? Aquí vemos una foto del eritema polimorfo, digamos que relativamente típico de la enfermedad de Kawasaki y que también lo hemos visto en el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19. Dentro de la etiología de la enfermedad de Kawasaki hoy no sabemos realmente cuál es la causa de Kawasaki, probablemente es más la teoría inmunológica la que va más hacia eso, pero hay ciertas bacterias y ciertos virus que están asociados a esta enfermedad y que probablemente tienen que ver
incluso con este nuevo síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. Y aquí les pongo en rojo el coronavirus. Ya hace unos cuantos años, y vamos a ver este estudio en el 2005, salió un nuevo coronavirus que fue llamado en su momento el New Haven coronavirus, que tenía mucha clínica gastrointestinal, y en ese momento estos autores que hicieron asociar la enfermedad de Kawasaki con el coronavirus. Fíjense que casi todos los pacientes eran PCR para coronavirus, para este coronavirus New Haven coronavirus. Sin embargo, este estudio fue refutado por el estudio de Pareo, por otros japoneses 5 años después, y bueno, finalmente se dijo, bueno, puede estar asociado, pero no definitivamente es la razón de todas las enfermedades de Kawasaki que vamos viendo. Entonces, para ver un poco de la poquita historia que tenemos de terminando febrero y abril con este nuevo síndrome asociado a COVID-19 en niños, el MMWR, fíjense que la fecha de esta publicación fue a finales de febrero, en donde ellos vieron 150.000 casos, dentro de los cuales vieron 2.500 casos pediátricos, y sacaron, digamos, que estas conclusiones. Uno, que el 2% de los pacientes pediátricos se complican, probablemente hoy es un poquito más. La mayoría de los complicados son pulmonares, cardiovasculares e inmunodeficiencia, es decir, pacientes que tuvieran esas comorbilidades. Los menores de 1 año se complican mucho más y muchas veces no tienen ni fiebre ni tos. Esto es un dato muy, muy importante para nosotros, porque para los adultos es más importante que el paciente tenga síntomas respiratorios, para los pediatras parece que no. ¿Y cómo comienza esta historia? Yo pongo aquí y cuenta la leyenda, y vamos contando cosas y casos. El 24 de abril la Sociedad Italiana de Pediatría publica en su página, y esta publicación fue debida a unos ciertos hallazgos de la Sociedad Se fue el audio. Reiniciar. Ahí. ¿Ya? Ahora me escuchan. No sé. ¿Aló? Sí, Vicky. Bueno, gracias. Bien. Ajá, un porcentaje importante de contactos con SARS-CoV-2 o incluso positivos. Aquí hay una cosa muy importante: la mayoría de los pacientes tuvieron el SARS-CoV-2 positivo, o tuvieron antecedentes de contactos con otras personas, la mayoría sus padres, 4 semanas antes de ver esta enfermedad. ¿Ok? Bueno, esto fue lo primero que comenzó a ver y comenzó a prender algunas alarmas. Al día siguiente, el 26 de abril, por medio de la cuenta de Twitter, la gente del Reino Unido hizo un llamado de alarma, y de hecho pusieron alerta urgente, un aumento de casos en la terapia intensiva con estado hiperinflamatorio multisistémico con características de síndrome de shock tóxico y enfermedad de Kawasaki, más alteraciones sanguíneas muy importantes, y la mayoría eran SARS-CoV positivos. Bueno, esto sí prendió las alarmas del mundo, todo el mundo comenzamos a ver este síndrome. Al día siguiente, en vista de este comunicado, y de que adicional la Sociedad de Pediatría Española también hizo un comunicado, incluso el comunicado rodó por las familias en España y hasta en Venezuela, yo creo que en el mundo, por WhatsApp, un comunicado en donde decían al respecto de alerta, casos de shock pediátrico asociados a COVID-19. En vista de todo este revuelo que se hizo desde el punto de vista mediático y de redes, pues la Sociedad de Terapia Intensiva en el Reino Unido hizo, digamos, algunos aparte, dijo, bueno, mira, sí estamos viendo un aumento de casos, tampoco es una cosa tan exagerada como lo están poniendo los medios, pero sí, el llamado no es a los padres, el llamado es para los médicos y sobre todo los que tratan niños, para que estemos pendientes de ver este tipo de alteraciones en pacientes que son COVID-19 positivos, o que definitivamente estamos en una pandemia y todos probablemente vamos a tener o tienen en algún momento algún contacto.
Para ese día, esa misma sociedad publica este documento, que es una guía para los médicos para definir un poco esta enfermedad que a ese momento no se sabía, bueno, al de hoy tampoco, pero pues hoy tenemos un poquito más de luces, en donde estamos viendo, ellos pusieron paciente que tenga fiebre, que tenga signos de inflamación como neutrofilia, PCR elevada, linfopenia, evidencia de disfunción de uno o varios órganos, ya va, un momento. Ay Dios, de algunos de los órganos cardíacos, trastornos respiratorios, renales, gastrointestinales o neurológicos, y que ya para ese momento se sabía que, o se sabe hoy, que la mayoría de las alteraciones son gastrointestinales, o la clínica realmente comienza gastrointestinal. Y ponen, esto puede incluir a niños que cumplen criterios completos o parciales de enfermedad de Kawasaki, descartando otra enfermedad bacteriana, también importante, y que sean positivos o negativos para COVID-19. Ahí pusieron una alerta. El día 6 de mayo, The United Kingdom dijo que definitivamente en los últimos 10 días tuvieron un incremento de casos y hasta publicaron una tabla bien bonita en donde especificaban todas las cosas que tenían estos pacientes importantes. Uno era un shock hiperinflamatorio, un Kawasaki atípico en ese momento o un síndrome de shock por Kawasaki. Y fíjense las edades, hay de 14, 8, 13, pero el más chiquito, que fue el que yo puse aquí en rojo, tiene 4 años. Pero fíjense la diferencia con la enfermedad de Kawasaki, que definitivamente en el 80% de los casos es una enfermedad de niños pequeños, de niños menores de 5 años, la mayoría, el 80% de los casos. Y el compromiso gastrointestinal. En los ecos que se le hicieron a estos pacientes, uno tenía una dilatación coronaria severa y una tenía una hiperecogenicidad pericoronaria, que definitivamente esto iba o va hacia una aneurisma. Se les colocó una inmunoglobulina endovenosa más antibióticos y se les colocó ceftriaxone a todos estos pacientes, porque recordemos que en este momento hay un brote de meningococo del complejo ST11 allá, y pues obviamente la clínica con que llegaban estos pacientes pudiera ser perfectamente compatible con ello, por ello ellos colocaron de una vez antibióticos. Un solo niño se murió de 14 años por una arritmia, un shock refractario, un infarto cerebrovascular. Entonces, resumen de la clínica de estos pacientes: hipoperfusión, hipotensión, ferritina elevada, dímero de muy elevado, ya vamos a ver los números, troponina y pro-BNP muy elevados, más aneurismas e isquemias cerebrales, que fue por lo que murió la paciente de 14 años. Bueno, comenzó las noticias, esto fue todo un boom. Fíjense que aquí estos son solamente recortes de algunas noticias. Nosotros como médicos nos quedamos como espectadores viendo asustados qué es lo que está pasando y no sabemos exactamente en ese momento. Bueno, algunos estaban como playeros, como estos dos que están aquí en el cine costaditos, pero la mayoría estábamos como los primeros o incluso como la última haciendo Reiki. Bueno, el 13 de mayo se describe nuevamente que hay un aumento de casos de este síndrome inflamatorio multisistémico, en ese momento se llamaba enfermedad de Kawasaki, en Italia, en Bergamo. Entonces ellos dijeron, mira, vamos a evaluar los pacientes de antes y después, 5 años antes y solamente este mes, y definitivamente tuvieron un aumento de 30 veces el número de casos en 2 periodos de comparación. Los que tenían antes de COVID-19 de 2 a 5 años en la media, los después COVID-19 de 3 a 5 años, entonces ya vamos viendo diferencias en que esto es una enfermedad de niños más grandes. Es importante la edad, es importante el péptido natriurético cerebral, que está muy elevado, PCR positivo, y otra vez lo mismo, ¿ok? Hoy, a ese momento le pusieron Kawasaki-like síndrome, o sea, un síndrome de Kawasaki-like, que hoy nosotros lo conocemos y sabemos que muchas de las presentaciones del VIH, incluso en niños, se presentan como un síndrome de Kawasaki-like. Nada relativamente nuevo, entre comillas, sin embargo es nuevo porque está asociado al COVID-19. Para ese momento y para hoy tenemos un poco de nombres: el PIMS, el MILK, el Toxic Shock-like,
Y todos los diagnósticos diferenciales está la enfermedad de Kawasaki, Kawasaki disease, síndrome de shock, el shock séptico, la miocarditis, pero para efectos de nosotros hoy en español, síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a COVID-19. El día 14 de mayo también Francia publicó 17 casos que se habían visto en forma retrospectiva, también con los mismos signos y síntomas. Nueva York saca, el CDC saca definitivamente también unos pacientes que ellos tuvieron, 15 pacientes entre 2 y 15 años con exactamente las mismas características, y fíjense que el CDC dice también, y hace una parte, ¿esto es solo en niños o también puede ser en adultos? Hoy no lo sabemos. Y fíjense las características que dio el CDC, definitivamente yo creo que es la OMS también dio una y ya la vamos a ver cuál es. Sin embargo, me parece como más completa la del CDC para que no se nos queden pacientes por fuera, y fíjense que ellos ponen pacientes menores de 21 años con fiebre más de 38 grados por más de 24 horas, que tengan evidencia paraclínica de inflamación, afectación multisistémica de más de 2 órganos, que allí los vemos, que sean SARS-CoV positivos de alguna manera, o que sean positivos definitivamente por PCR, por pruebas rápidas, o que tengan algún contacto positivo con SARS-CoV. 2, evidencia de enfermedad clínica severa que requiere hospitalización, descarte de diagnósticos alternativos, y hacen una parte y dicen, mientras usted está descartando otra cosa, igual tiene que actuar aquí, porque si usted no actúa rápido, su paciente se va a morir. Y una o más de las siguientes: PCR, elevada velocidad de sedimentación, fibrinógeno, procalcitonina, dímero D, ferritina, interleuquina 6, neutrófilos elevados, linfocitos reducidos y albúmina baja. Entonces, fíjense, el rojo lo coloco aquí, considere MISC o MISCA, porque el CDC le llamó MISC, en cualquier muerte pediátrica con evidencia de infección por SARS-CoV-2. Entonces, hoy cualquier paciente que se nos muera por SARS-CoV-2, debemos descartar que haya hecho un síndrome inflamatorio multisistémico. OMS hace algunos cambios a quienes van a incluir en estos diagnósticos de síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-2. Aquí los tienen, no los voy a leer en aras del tiempo porque ya vamos aquí. Y entonces hoy vemos que definitivamente esta es una enfermedad, como todas las enfermedades, que tienen un lado bastante heterogéneo, desde los pacientes asintomáticos que están en la calle muy tranquilazos, hasta los pacientes que tienen ciertos síntomas pero están playeros, lo llamamos nosotros aquí playeros, otros pacientes que sí tienen síntomas, medianos síntomas, fiebre, malestar, otros pacientes que terminan en terapia intensiva, y los pacientes que se nos mueren definitivamente. Y nosotros tenemos que tratar de conseguir cuáles son estos pacientes que se nos van a complicar para poder tratarlos a tiempo. Aquí esto es un estudio que se hizo en adultos, y fíjense cómo definitivamente al final del día, después del día 10, es que los pacientes se complican, es que aumentan las troponinas, la PCR, el dímero D. Entonces, si un paciente tiene diagnóstico de COVID-19 en un tiempo relativamente moderadamente rápido, hay que estar con mucho cuidado a partir del día 10, del día 14, incluso día 21. ¿Okay? Aquí vemos en esta gráfica en donde nosotros estamos viendo que definitivamente hay unos parámetros de laboratorio que nosotros son muy importantes para nosotros poder diagnosticar esta enfermedad. Vemos donde está la troponina altamente sensible, y también tenemos el ProBNP o el péptido natriurético cerebral. ¿Cómo lo vemos aumentado a partir del día 21? Fíjense que estos pacientes, que son adultos todos realmente, comienzan a tener síntomas el día 7, el día 14 es que se empiezan a complicar, pero el día 21 es que realmente tienen elevado todos estos parámetros. ¿Y por qué se da este síndrome inflamatorio multisistémico, sea Kawasaki shock disease? Cualquiera de esos hoy, y eso ya lo sabemos hace tiempo, que la tormenta de citoquinas es muy, muy importante. Hay una pérdida del control regulador de la producción de citoquinas, hay una liberación que no es regulada, es excesiva, tanto de forma local como de forma sistémica, y la enfermedad progresa rápidamente. Una vez que la cascada se libera, la enfermedad progresa muy rápidamente. En menos de 4 días el paciente se complica muchísimo. Entonces,
¿Cuál es la idea del tratamiento y del diagnóstico oportuno? Control oportuno de la tormenta de citoquinas en su etapa inicial. Aquí vemos otro estudio, en donde este estudio se publicó mucho antes de tener este síndrome en nosotros, y también habla de lo mismo, y habla de que la respuesta inmune retardada, que es lo que pasa con estos pacientes, es lo peor que le puede pasar a un paciente, orquestado por la interleuquina 6. Este estudio en donde habla de la patogénesis de la tormenta de citoquinas, bueno, definitivamente es una respuesta inflamatoria, y la respuesta inflamatoria es más importante. En este estudio, una de las conclusiones importantes es que la respuesta inflamatoria del paciente es mucho más importante que la carga viral del paciente. Entonces, ¿de qué depende? Definitivamente de la respuesta inmunológica del paciente. Aquí vemos cómo esto se publicó en una revista de los especialistas en cardiología, y en donde de manera hipotética colocan por qué puede haber daño por estas tormentas de citoquinas al corazón definitivamente, y a los vasos, tanto los pequeños como los grandes vasos. Entonces, la tormenta de citoquinas por altas concentraciones puede hacer un estrés oxidativo, hace una disfunción endotelial, que es lo que termina siendo una microangiopatía, después una disfunción en la estabilidad del miocardio, que puede terminar incluso haciendo o hipoxia o haciendo incluso infartos de miocardio, y puede terminar haciendo una miocarditis. Aquí vemos más directamente cómo puede ser el daño del SARS-CoV-2 directo al corazón, porque tenemos receptores en el corazón para SARS-CoV-2, también para el pulmón, obviamente. Ese sería el daño directo, pero el daño indirecto puede ser de dos maneras: uno por la hipoxia que te puede dar por el daño pulmonar, y otro por la tormenta de citoquinas, que no vamos a hablar más allá de eso, pero el paciente puede entrar en una arritmia, el paciente puede hacer un paro cardíaco específicamente, ¿ok? Y esto solamente para hacer un ojo con los medicamentos que estamos utilizando. Ya sabemos entonces, el virus puede hacer daño directo al corazón y a varios sistemas, cuidado si no a todos. Además, un daño indirecto por la tormenta de citoquinas, y entonces aquí estamos hablando de la interleuquina 6 como maestro de orquesta, pero además los medicamentos que nosotros estamos utilizando de forma como desesperada, también pueden hacer un daño directo e indirecto al corazón, ayudados por el SARS-CoV-2. Entonces, mucho cuidado con la medicación, y dentro de estos tenemos la terapia antimalárica, lopinavir, ritonavir, acitromicina y otras drogas, ¿ok? Bueno, definitivamente la elevación de la troponina es un parámetro muy, muy importante que nosotros deberíamos estar vigilando en un paciente que se comienza a empeorar, porque fíjense en este estudio en donde estamos viendo, este estudio fue en adultos realmente, pero probablemente tenga mucho que ver con los niños, y ya vamos a ver más adelante. Paciente que tenga alteraciones cardíacas más elevación de troponina tienen 69% de mortalidad. Y paciente que no tenga nada cardíaco de base, pero que tenga elevación de troponina, tiene 37% de mortalidad. Entonces es un parámetro bastante importante para evaluar en nuestros pacientes. Bueno, aquí más de lo mismo, daño cardíaco de forma directa o indirecta. Otra cosa que quería que nos quede claro es que definitivamente el SARS-CoV-2 puede dar una enfermedad de Kawasaki, y no es lo mismo que el síndrome inflamatorio multisistémico, pero sí se han visto casos de Kawasaki bastante típicos, como este niño que estamos viendo aquí, que se le colocó inmunoglobulina en una sola dosis, ácido acetil salicílico, tuvo casi lo que tiene un Kawasaki típico. Aquí, solamente para que veamos, entonces, esto fue en Francia y Suiza, 35 niños en 14 centros diferentes, un estudio retrospectivo de ahorita, o sea, esto fue entre febrero, marzo, abril y mayo, en donde, fíjense que